Un diagnóstico exacto es el 50% de la cura. Claro. Eso se escucha por ahí, ¿verdad? No es palabra mía, Claro. no es algo que yo diga, pero es cierto, porque si sabes exactamente cuál es el problema, eso te reduce muchas cosas que se pueden estar probando, que tal vez no, y te pueden ayudar a... Había rachitas pues que decía uno, ya vamos de salida, y venían las recaídas. Y ya decía uno, ay. No hay quien te explique realmente cómo va a ser la cosa, realmente cómo va a estar, o realmente qué es lo que necesitas. Y mientras eso sucede, pues somos como una barquita que está a la deriva. Yo lo que hacía era que, pues yo decía, yo miraba el lado bueno de que decía, ay no, pues mi hija es muy valiente. Digo, mi hija es muy valiente. Me decía ella, mi mamá, soy valiente, soy bien fuerte. Y yo, sí, mi amor, es muy fuerte, es muy valiente. En SECAM fue donde aprendió a hablar completamente. Y luego cuando ya le empezaron a dar clases, empezó a aprender diferentes cosas. Le gustaba leer, aunque pues obviamente no sabía leer completamente. Le gustaban los libros. Videos no era tan, sino más bien ella estar trabajando. Y escuchando música. Le gustaba mucho bailar. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, buenos días o buenas noches. Mi nombre es Juan Antonio Gurrola Luna, soy psicólogo infantojuvenil y estamos en una emisión más del podcast Padres que Motivan. Este podcast, este espacio que tiene como objetivo dar la oportunidad de escuchar a padres que tienen historias que han sido un poco complejas, historias quizá un poco dolorosas, pero sobre todo historias cargadas de mucho amor, de mucha valentía, de mucha compasión y sobre todo de una labor que muchas veces los papás necesitan escuchar, necesitan cargar pilas, necesitan conocer historias de otros padres para que puedan tener motivación como tal. Hoy tenemos un episodio muy, muy especial que desde hace tiempo yo tenía como el deseo de poder hablar al respecto. Es un tema bastante sensible, lo queremos manejar con mucho respeto, con mucha empatía y pues agradecerles a todos ustedes que lo van a escuchar, que van a llegar hasta el final, que lo van a compartir y sobre todo que le van a mandar pues todas las buenas vibras y bendiciones a los papás que tenemos hoy en día. Muy agradecido por siempre escucharnos, por siempre estar al pendiente, por ser parte de la comunidad, por suscribirse, pero sobre todo porque este mensaje llegue a los demás papás. Ustedes saben que para mí siempre es un honor tener a los papás aquí, hoy no es la excepción. Estamos de manteles largos. Le damos la bienvenida a Claudia Corona Macías. Hola, mucho gusto. Claudia, buenas tardes, mucho gusto. No, al contrario, gracias a ustedes. También tenemos acá a Leobardo Anguiano Arriaga, ella acá el Balo o DJ Pachuco, para quien lo conoce. Balo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Gracias, muy amable por invitarnos. No, al contrario, muchísimas gracias a ustedes por estar acá y por compartirnos esta historia de Soemi, que ya ahorita hablaremos al respecto. Y bueno, pues ustedes saben que la dinámica siempre es explicar por qué es que están los papás aquí. Yo a Valo lo conocí aproximadamente hace como 2 años en un evento, por ahí más o menos en eventos que había de rap. Estuvimos platicando un día y me empezó a contar una historia que siendo muy honesto, pues es una historia un poco compleja. No sé si la palabra desgarradora sea la correcta, no quiero sonar grosero ni irrespetuoso, pero en su momento a mí me pareció, me tocó fibras muy sensibles. Y este episodio es... A veces hay personas que no me creen, que les digo, oye, es que, ¿sabes qué? La verdad, yo tenía muchas ganas de invitarte, pero no sabía cómo hacerlo, ¿no? Uh-huh. Y en este caso, por ejemplo, en el tema de Valo, platicaba con él, creo, con Raúl, que le mandamos saludos, también les mandó saludos sí, ahorita claro. Que supo que venían. Y yo le decía, oye, pues es que, ¿sabes? Me gustaría que la gente conociera la historia de ellos, ¿no? La historia de Valo, de su esposa, de su hija, de Soemi. Digo, pero es que no sé cómo decirle porque no quiero que suene a un tema de morbo, un tema de ser irrespetuoso, ¿no? Sino todo lo contrario. Y me decía, carnal, Valo es banda y seguramente va a estar como muy encantado, ¿no? Entonces, por eso es que están aquí. No quiero hablar mucho para que sean ustedes quienes nos cuenten su historia y de verdad pues muchas gracias por abrir su corazón, que quizá es como la primera vez que lo abren así de manera muy,
muy específica y sobre todo pues también somos muy conscientes que esto también es un reconocimiento en la memoria de Soemi. Entonces pues muchas gracias por estar aquí y platíquenos, ¿dónde empieza su historia? Bueno, pues todo empezó porque le detectamos a la niña moretoncitos en sus piernas, que al principio la llevamos a doctores y decían que era porque jugaba con sus hermanitos, que a lo mejor un golpecito y así se le hicieron los moretones. Pero ya era muy raro que los moretoncitos en sus piernas, en sus chamorritos y así. Y decíamos, pues, ¿por qué tanto? O sea, claro. Y luego en veces ya se le sentía una bolita en el moretón. Y nosotros le preguntábamos, ¿te duele, hija? Y decía, no. Y se nos hacía raro, decíamos, un moretón grande y no siente dolor, pues claro. Está algo raro. ¿Qué edad tenía Soemi cuando comenzó esta situación? 2 años. 2 añitos, o sea, bastante chiquita. Pequeñita. Aún no hablaba, apenas caminaba, apenas así. También, bueno, a mí sí me gustaría señalar que Soemi es nuestra segunda hija. Ajá. Antes hay un niño mayor que se llama Ulises Alejandro. Y pues de ella también, después tenemos otros 3 niños. Nosotros en total tenemos 5. Soemi es la segunda y bueno, ya que estamos en este punto, yo sí quisiera decir que siento que es la que más se parece a mí. Ok. Sí, y sí, así como dice Claudia, todo empezó porque se le presentaban moretones y era y como ya muy seguido. Y no había una razón real de verdad, o sea, porque pues obviamente una sospecha. Claro. Sí, que juega, que se cayó, que esto, que el otro. Pues sí, es normal, ¿no? Pero afortunadamente, pues Claudia siempre ha tenido gente que la ha estado cuidando y que la ha acompañado. Su madrina Lupita fue quien nos acercó con el doctor Reyes, ¿verdad? Sí, pues ella fue la primera que me dijo, oye, por los moretones, porque claro. Yo me estaba quedando con ella, Valo salía a trabajar fuera. Y la metimos a bañar a la niña y otra vez los moretoncitos. Y me dice, oye, es que no es normal. Dice, ¿ya fuiste al doctor? Le digo, ya la llevé. Me dicen que es porque juega con sus hermanitos, se cae un golpe así. Dice, pues está muy raro. Dice, yo te recomiendo, dice, que le mandas a hacer más estudios por fuera. Porque yo con los doctores que la llevaba por fuera o así, por el seguro por dentro, así, me decían que era porque jugaba con sus hermanitos. O sea, yo no le miraba nada malo. O sea, no veía nada que les preocupara. No, ellas decían que porque es que es muy hiperactiva la niña. Y sí, pues a ella le gusta estar corriendo y brincando y así. Y ella me dijo, ¿sabes qué? Hay que hacer estudios. Y yo, ok, me llevó a unos laboratorios Guadiana. Y ahí le hicimos los laboratorios a la niña y a la tardecita ya los teníamos. Hicimos la cita con un doctor por fuera, que es el doctor Reyes. Y él me la diagnosticó con leucemia. Bueno, él me dijo que tenía leucemia, no me decía bien qué tipo de leucemia tenía, porque pues ya ve que son varios tipos diferentes. Claro, y también varios estadios en los que se va presentando el diagnóstico, ¿no? Sí, pues sí, a los 2 días después pues, de que me entregan los estudios, fuimos con el doctor, me la diagnosticó ese día de que era leucemia y me la mandó directo a una orden para materno-infantil, bueno, para cancerología. Para el SECAN. Sí. A recibírmela ahí de inmediato. Ese día, pues, él no estaba conmigo, yo estaba ahí sola porque él estaba afuera. Tuve que hacer movimientos para encargar a los niños, alistar cosas que me tenía que llevar papeles y en la noche, ese día en la noche la hospitalizamos. Fue prácticamente una situación de emergencia el hecho de... Yo recuerdo mucho que yo estaba en Tamazula, en una parte que se llama el Taste de Tamazula, donde está pues lo grande. Es un ranchito, digamos, en dirección hacia Canelas. La gente que es de por allá sabrá a qué nos referimos. Y me acuerdo mucho, sí, que me hablaron y no, la verdad fue una noticia muy, muy difícil. Sí, me imagino lo desgarrador que fue. Era el tercer domingo de junio, que es el día del padre. Ese día. Sí, era el día del padre. Y justamente yo antes de irme estuvimos ahí en mi casa, que es tu casa. Gracias. Hicimos una carnita asada, me recuerdo mucho, porque mi mamá y mis hermanas tienen suerte, les va bien. Y recuerdo que se ganaron una carne asada y se ganaron ahí cosillas. Y pues sí, la neta fue como que el último fin de semana normal. Porque ya cuando me fui, no duré mucho tiempo allá, apenas tenía como 2 semanas y yo duraba hasta 2 meses allá afuera. Y me acuerdo mucho de eso porque pues fueron algunos amigos, el ingeniero Raúl Castro, y pues mi mamá, mi familia ahí cercana. Incluso tenemos fotos de ese día.
Y es cuando la niña tenía sus moretoncitos, pero pues todavía no se sabía nada. Así en concreto, pues, de qué era lo que tenía, qué era lo que estaba pasándole. Y también, pues sí me gustaría señalar y comentar ahorita que estamos aquí que em, yo estaba ya haciendo un trabajo mío y traía a mi gente trabajando y la gente se portó muy bien. La señora de la casa que nos atendía, mis trabajadores. Mi papá fue el primero que llegó y llegó a relevarme. Y aún así, a pesar de que yo supe que ya estaba malita la niña, pues todavía me tuve que quedar como una semana más o menos. Ujú. Ajá, y con amigos personales, todo el rollo ahí andaba, que me ayudaban a trabajar y así. Y recuerdo que mi papá fue el primero que llegó y me dijo, no, yo vengo a ayudarte y vamos a terminar aquí, porque pues era un compromiso grande también. Y él me dijo, no, yo me quedo aquí, tú vete a la casa, tienes que estar con la familia y por acá no te preocupes. Y justamente eso fue como que la culminación de una racha muy accidentada, muy mala, que pues nos han tocado algunas cuantas, pero esa no sé por qué sería que no se acababan las broncas y no se acababan y cuando tuve que regresar a mi casa fue por circunstancias mucho más complicadas que lo que originalmente nos llevó allá, que era nada más tener el sustento para la familia y la verdad que sí, estuvo muy complicado porque aparte estaba empezando la pandemia. Todo esto pasó cuando apenas estaba empezando la pandemia. Cuando yo llegué allá todavía estaban las carreteras abiertas, sí empezaban con que el cubrebocas y que la sana distancia, que el gel y todo, pero todo se complicó y toda la estadía que Soemi, que nosotros fuimos pacientes de Secan, fue durante la pandemia, lo más fuerte. Lo más Mm. duro. Ajá, sí. Sí, había muchos casos de COVID. Así en cancerología como en el materno infantil, así Ajá. los niños. Ajá. Sí, un riesgo mayor. Y sí, y No, luego cuando sabes que tu niña está con defensas bajas, a cualquier cosita se te empeora. Claro, con mayor vulnerabilidad, Ujú. ¿verdad? Y Sí. obviamente con esta conciencia de que tenían que extremar cuidados, de que tenían que estar muy al pendiente. Ujú. No, y gracias a Dios, o sea, lo que estuvimos ahí, la niña nunca le dio COVID, nunca, gracias a Dios, no. Sí le hicieron una vez, porque la prueba. tenía, Ujú. como que, así como Síntomas. Ujú. pero no, gracias a Dios, no era COVID. Y era así como que un resfriado, así, que le había dado. Y a muchos niños sí salieron positivos en las pruebas COVID. Sí, fue un asunto bien pesado, la verdad que Bien sí. complejo, claro, me imagino Ujú, lo sí. complejo y desgarrador que fue. Ustedes llegan a cancerología con la orden. Ujú. ¿Cuánto tiempo estuvieron en cancerología? La primera vez estuvimos un mes y medio De de internación. internación. O Ujú. sea, cuando se le dio el primer ciclo, de hecho, y era como una preparación, nada más todavía no era No, y eso, tanto. no, el primer ciclo no, o sea, pues primero llega uno Ajá, y es hacer estudios para claro. poderla ingresar y así, le toman la temperatura, por lo de siempre, ¿verdad? Ujú. Y luego, ya nos mandan a un cuarto ahí de cancerología para que el día siguiente venga el doctor y la revise o que le dé, o sea, para que vea que está Que dé ingresada alguna ahí. indicación. Ujú. Y ya vio que la niña estaba ingresada un día después y nos iba a entrar a aspirado, que es, le sacan Médula. médula. Sí, una punción como la que comentabas en el Ujú. capítulo. Ajá, una Claro. punción lumbar. Sí, y dice el doctor que con eso íbamos a saber qué tipo de leucemia era la que tenía la niña. Y sí, duramos ahí, sí, fue un mes y medio. Y luego, pues las primeras semanas fueron con creo 2 semanas, 3, que me la aventé yo primero yo sola, y luego me empezó a ayudar mi cuñada, mi suegra. Y entre las 3 andábamos ahí, luego empezaron mis hermanas a entrar. Pero la niña prácticamente casi no quería a nadie ahí. Claro. Nomás quería a su mamá. Quería Y luego solo a mamá. llegó Valo y como que muy apenas empezó a querer que también él se metiera ahí porque también renegaba a mi hijo. Pero ella con su mamá. Ella quería que su mamá no me la estuviera cuidando. Sí, claro. Me imagino lo doloroso y complejo que es no solamente lidiar con los aspectos propios de la enfermedad de Soemi, ¿no? Sino también con el cansancio, con la desesperación, con la frustración quizá de todo lo que estaba pasando. Me imagino una nena de 2 años con una punción lumbar. Y que a lo largo de los 2 años que fueron, o sea, fueron muchas.
Y parte de lo más complicado es como yo le comentaba a Claudia desde que llegué, o sea, em, que te saquen sangre una vez, pues está bien, tienes tiempo para que el cuerpo, tus venas se recuperen, pero de ahí para adelante hubo muchísimas complicaciones por una o por otra o por otra o por otra cosa. Simplemente eso de los piquetes estaba muy, muy cañón porque pues ya al último tenían que picarle algunas 5 veces para poder encontrarle sus venitas y poder extraer sangre, que pues los estudios se van ocupando aún a cada tanto, prácticamente diario. O sea, si bien nos va un día sí, un día no, pero pues los estudios se están haciendo y en ese entonces estaba funcionando muy bien Secan. Sacaban las muestras muy temprano, a las 5 de la mañana, y para aproximadamente las 9 de la mañana ya tenían resultados. Pasaban los doctores, ¿verdad? A Sí. veces si estaba Claudia, si estaba yo, pues los esperábamos para saber al menos cuál era la situación, qué había cambiado, qué se había definido, qué se había descartado, qué se había traído a la mesa como nueva opción o un chorro de cosas. Entonces sí, por ese lado también está muy complicado. Eh, a los pacientes en este caso, de este tipo de enfermedades, se complica mucho porque se acaban los puntos donde picar aquí en las muñecas, luego aquí en el codo por la parte interna y Y de este ahí último vienen ocurriendo que tienen que picarle en los piecitos. Ujú. hay diferentes partes porque regular, bueno, primero fue que en una ingle hicieron pues sí, es como Algo un así, catéter. catéter, pero provisional, porque existen otros que se llaman port a cat y esos están conectados a la yugular. Esos se conectan mediante una cirugía que igual anestesian al paciente, lo duermen completamente y pues se pone una bolita en una de las dos partes del pecho. Soemi llegó a tener los dos, porque si no se dan los cuidados como deben de ser, se Se tapan. tapa, Y claro. ya tapados, pues ya no funcionan. No, y luego pues, aquí le tuvo uno aquí primero. Y luego se lo quitaron y lo volvieron a poner. Pero se volvió, no sirvió, ¿va? No, no funcionó. Y le tuvieron que hacer otra y se lo De en tuvieron la que otra poner parte. Ajá. del otro lado. Sí, y bueno, eso es algo de lo más complicado, porque pues uno no sabe. Y así como se ha platicado en otros episodios, no hay quien te explique realmente cómo va a ser la cosa, realmente cómo va a estar, o realmente qué es lo que necesitas. Y mientras eso sucede, pues somos como una barquita que está a la deriva, que no tiene un puerto al cual llegar, porque en realidad no sabemos exactamente qué es lo que hay que hacer y cómo es que hay que hacerlo. Porque pues la verdad es que pacientes llegan Todos los días, todos los días. desafortunadamente. Sí, la verdad, bien triste que, aunque nosotros, pues obviamente nuestra prioridad es nuestra niña, pero ver los demás casos, hay gente que pues había señoras ya mayores, ¿verdad, Claudia? Que pues la verdad nadie las relevaba, o sea, Sí, es había mucho pues, más las pesado. abuelitas, que a veces Sí. los hijos trabajaban o no estaban y estaban a cargo ya de sus nietos y ellas se encargaban de, pues, de todo y a veces todo el día había una señora que sí, todos los días, las 24/7 estaba ahí. Ujú. Sí estaba ahí Sí, cuidando. y yo a veces sí le decía, señor, váyase a comer o así, o yo se lo cuido, vaya, báñese. Y a veces sí me hacía caso, pero a veces decía, no, ¿qué tal si se enoja? Porque se enojaban, es que los niños a veces son muy, Sí, no sabe uno pues cómo que no se logran sienten, comprender quizá ni nosotros, ellos lo que ¿no? quieren, pues a ellos todo les molesta. Tú decías, o decía Valo, que de repente esta es como una barquita que va a la deriva en un inmenso mar, ¿no? O sea, ¿qué sostenía esa barquita? ¿Qué sostiene a muchos de los papás que están en una situación así? Porque imagino que los interrogantes, las molestias, los reclamos a la vida, a Dios, quizá son frecuentes y quizá están muy válidos. Ujú. ¿De qué se agarran los papás para no? Yo lo que hacía era que, pues yo decía, yo miraba el lado bueno de que decía, ay no, este, pues mi hija es muy valiente. Digo, mi hija es muy Claro, valiente. Porque a veces me decía ella, mi mamá, soy valiente, soy bien fuerte. Y yo, sí, mi amor, es muy fuerte, es muy valiente. Porque le picaba y decía, mi mamá, no lloré cuando le picaban. Y yo, no, mi amor, digo, ¿no te dolió? Poquito, o así. mm, Y yo, está bien, hija, te ganaste un dulce. A veces los mismos doctores iban y le llevaban que gomitas, ajá, o que un mazapán, así la tenían bien consentida ahí en el hospital a ella. Creo que fue una de las niñas más consentidas de ahí. Pero, o sea, yo me sostenía de que decía, mi hija, o sea, me tocó, gracias a Dios me tocó con mi hija más fuerte. claro. De yo decía, no, yo estaba agarrada también de que
Dios me la iba a curar, que Dios le iba a dar su alivio pronto, pues. O sea, la fe ante Dios y el alivio de Soemi estaba ahí Y pues muy el apoyo latente. también de pues familia. O sea que no siempre estuvimos solos, ¿verdad? Estuvo la familia con nosotros y nos daba también ánimo. Yo veía el potencial, todo el potencial que Soemi tenía, porque tenía un chorro de potencial. Ella siempre fue muy adelantada a su edad. Tenemos reconocimientos que los tenemos ahí en nuestra sala, donde pues ella todavía no estaba ni en edad de entrar al kinder y a ella no le gustaba lo sencillo, le gustaba que le pusieran, ella pedía números. Números, matemáticas, pedía que rompecabezas, O sea, hay mucha memoramas. gente muy preparada, obviamente, en estas instituciones y así, pero incluso las maestras se quedaban sorprendidas porque pues a ella no le gustaba colorear lo sencillo, lo facilito, no, ella pedía cosas muy, muy difíciles, la verdad, para su edad sobre todo, porque pues como te digo, cuando recién entramos ella incluso casi ni hablaba, hablaba muy poco, pero siempre fue muy, muy, muy lista. Incluso ya, sobre todo después de conocer a toda la gente, ella al principio decía que quería ser doctora de animales, que le gustaría curar animales, veterinaria, pero luego cuando ya pasamos tiempo dentro de, pues ahora después decía que quería ser doctora de niños, que ella quería curar niños. Sí. Y ella le estaba ya fascinada de querer entrar al kinder. Ella hasta veíamos los kinder, esa va a ser mi escuela. Mamá, yo quiero estar ahí. Y nosotros, sí, mi amor, ya pronto vas a entrar al kinder. Sí le escribimos y todo, pero pues ya, no alcanzó ya. Sí, cumplió sus 4 años, Noemi. Cuando recién estaba malita tenía 2, cumplió sus 4 años dentro de Secán. Le prepararon un pastel dentro de Secán. Los doctores le hicieron regalos. Fue la única vez que nos permitieron que los demás niños entraran a verla. Y estuvimos todos con ella, acompañándola. Se enojó un ratillo, ¿verdad? Pero Sí. ella era así. Es que Era su también forma de ya, ser. bueno, esa vez ya teníamos mucho rato internados, pues teníamos desde abril. Ujú. Ella cumplía el 23 de mayo. 23 de mayo su cumpleaños y nosotros seguíamos internados. Y seguimos internados en junio, en julio, fue cuando nos la dieron de alta, Ujú, que pues ya nos habían desahuciado a la niña. ujú. Sí, nos la dieron Así, para cuidados paliativos. sí. Para llegar a tener quizás los últimos momentos, disfrutar. Ujú. Mencionaban hace rato que fueron varias veces las que ingresó al SECAN. Sí. La primera vez, me imagino que la esperanza está ahí latente, el deseo, el apoyo está ahí latente. Sí, y pues también pues miedo, por una parte también miedo de que yo miraba y decía, ay, no, es que no se la cree todavía. De que es la primera vez que entra y dice, ¿y a poco sí estarán bien los resultados? No Claro. me estarán jugando una broma. O sea, porque yo miraba a la niña, yo la miraba bien. O sea, la niña no se quejaba de dolor, ¿no? O sea, pues yo miraba sus moretoncitos. Pues decía, ¿y si será eso? O sea, no será la anemia o así, pero ya en lo que va pasando el tiempo dices, no, o sea, si es en serio todo esto es real, que es lo que está pasando. Pero uno no se la cree, uno dice, ay, voy a despertar y esto no va. Esto es una pesadilla, Ujú. ¿no? Que ya va a terminar, Ujú. que ni siquiera un mal sueño. ¿Cómo es que ustedes manejaron esto con Soemi? ¿Cómo le explican? ¿Cómo le dicen? Porque me imagino que hay muchas preguntas. Ella tenía este deseo de estar en la escuela, quizá de jugar, de convivir con otros niños. ¿Cómo le explican a ella que hay que seguir siendo valiente, que hay que seguir siendo fuerte? Fíjate que sobre todo más que eso, ella sola se dio cuenta. Porque pues a los años que tenía no podíamos abordarlo directamente. Si ya tuviera algunos 6 u 8 años donde ya su capacidad estuviera a lo mejor más desarrollada, pues lo único que sí le decíamos que ella estaba malita, que había algo mal en su sangre, que pues el mal está en la médula ósea, que es la que produce los glóbulos, tanto rojos Ujú. como blancos, el plasma, todo esto. Y que pues para la gente que no lo sepa, la médula ósea está en todos los huesos. Claro. Está dentro de todos los... Es lo que en términos coloquiales llamaríamos el tuétano del hueso. Ujú. Es donde se produce la sangre. Entonces la leucemia lo que afecta es que hay una sobreproducción de cierto tipo de glóbulos y dependiendo de qué tipo de leucemia sea, ¿no? Para términos que nos Sí, pueda entender claro, que sean tu claros de auditorio. comprender. Ajá. Entonces, pues, aunque no, o sea, está muy complicado el concepto para poder explicárselo, ¿sí? Ujú. ¿Me entiendes eso? Y ella solita se daba cuenta
al ver que los doctores venían, que hablaban con nosotros, que esto, o sea, pues la verdad ella sola dedujo que la cosa estaba complicada y no se entendía, o sea, que estaba enfermita, que los doctores tenían que sacarle su sangre para hacer pruebas, para ver cómo estaba, cuál era su situación y así. Y pues es algo de lo que yo plasmé cuando le escribimos algunas canciones y se las dediqué de que pues ella, aunque sí lloró y todo, pero la verdad que había niños que no se dejaban que le sacaran ya más sangre después de la tercera, cuarta punción ya intravenosa. Pues obviamente es complicado. Si uno de Claro. grande, o sea, hay mucha gente que le tiene miedo a las agujas, que se le hace muy complicado que le saquen sangre. Pues ahora imagínate que la vena es mucho más pequeñita, que el brazo es más pequeñito, que los deditos son más pequeñitos. O sea, pues obviamente más complicado. Entonces, te digo, ella sola se dio cuenta y siempre fue muy fuerte, así como dice Claudia, la verdad, ella ha sido la más fuerte de nuestros hijos, sin demeritar a los otros, Claro. obviamente, la verdad. Y como te decía al principio, pues me identifico mucho con mi Noemi porque pues somos los únicos morenos de la familia, aunque nuestros papás, el papá de Claudia y mi papá son morenos, su mamá es blanca, mi mamá también es muy blanca, y todos nuestros niños han salido muy, muy acorde a sus abuelas, pero Noemi ha sido la única que salió a los abuelos, morena completamente, tal cual. Y em, pues te digo, cuando estaba chiquita ella no sabía tanto, pero en SECAM fue donde aprendió a hablar completamente. Y luego cuando ya le empezaron a dar clases, empezó a aprender diferentes cosas. Le gustaba leer, aunque pues obviamente no sabía Claro. leer completamente, le gustaban los libros. Videos no era tan, sino más bien ella estar Música. trabajando. Y escuchando música. Le gustaba mucho bailar. Era cuando estaba Pepas, La Pepas de ¿cómo se llama? de Farruko, creo. La de Ajá, Farruko. sí. Ay, esa canción. ¿Cómo le encantaba? Tenemos los videos cuando estamos ahí con ella. Es la que se escucha de fondo. Ella Esa es quien canción. está. Y dice, mamá, ponme la de la carita feliz, porque es que es una carita que está así Ajá. como que se derrite. Y ella contenta. Mamá, ponme la de Pepas. La de las papas, me decía papas. Ajá. Y se la ponía y ella contenta. Y si se la quitaba, renegaba, mi canción, mamá, ponme mi canción. Explicaba un poquito, Valo, el tema del diagnóstico. ¿Cuál fue el diagnóstico que Noemi tuvo? ¿Fue un diagnóstico que se mantuvo? Ya cuando se nos confirmó, nos dijeron que era leucemia mieloide aguda. Ahí leucemia mieloide, digamos, como un poquito más... Menos severa, menos quizá. severa, por decirlo. Hay linfoblástica y otra. No recuerdo ahorita cuál otra es la leucemia. Pero sí, pues ya, incluso pues a nosotros no nos explicaron ahí cómo es que sucedía, la verdad. En eso yo sí pienso que sí está mal el sistema porque para poder solucionar cualquier problema, primero necesitas saber exactamente cuál es el problema. Luego, ya que yo estuve investigando, se dice que un diagnóstico exacto es el 50% de la cura. Claro. Eso se escucha por ahí, ¿verdad? No es palabra mía, no, Claro. no es algo que yo diga, pero es cierto, porque si sabes exactamente cuál es el problema, eso te reduce muchas cosas que se pueden estar probando, que tal vez no, y te pueden ayudar a llegar a la solución del problema, ¿verdad? Sí, es muy importante, como la intención que es de tu podcast es nosotros platicar un poquito de la experiencia que ya tuvimos. Sí es muy importante que los papás que estén pasando por algo así, al menos parecido, no se queden esperando, no, pues ya tenemos una pura opción. No, hay que preguntar con 10, con 20 personas que nos lo confirmen, aunque ya sea el mismo resultado, Claro. el mismo diagnóstico, no importa, pero hay que seguirlo tratando, buscándole, porque a fin de cuentas, lo que yo sí más vi que interesa y que importa es el tiempo. Porque cuando estás a tiempo puedes hacer algo. Cuando el tiempo ya se vino encima, aunque tengas el dinero de lo que te cuesta el procedimiento que haga falta hacerle, si el tiempo ya pasó, el tiempo ya pasó. No hay forma de comprar más tiempo, no hay manera de regresar 2 meses antes para meterle más. No, ya no se puede. Lo único que ya no se puede regresar es el tiempo. Pero si al menos ya te confirmaron 3 o 4 personas, estadísticamente, con eso hay una seguridad de ver las opciones que hay que hacer, qué es lo que hay que ver. Porque yo sí recuerdo mucho que
Cuando yo ya empecé a ver así opciones por nuestra parte, porque era lo que había que hacer, pues la verdad es que en las instituciones nos decían, no, pero es que espérense, es que luego si van ustedes a hacerle una prueba a Monterrey, nosotros fuimos a Monterrey, hay diferentes centros en todos lados, Ujú. la verdad. Si ustedes se van a Monterrey, pues se van a descapitalizar y van a ir a gastar y ok, está bien, a lo mejor, pero el tiempo, ¿por qué? Pues obviamente acá estamos en una lista de espera, simplemente, la verdad, que va a proceder un trasplante de X cosa, de lo que tú tengas en donde se localiza el cáncer, puede ser de un riñón o en la médula ósea o puede ser en un ojo, estás en una lista de espera, la verdad. Y aunque las probabilidades se reduzcan, porque hay posibilidades, ella, tanto yo como sus papás, tenemos un cierto porcentaje Ajá. de compatibilidad por el simple hecho de ser sus papás. Claro. A lo mejor ese porcentaje es de un 60%, pero ese 60% a veces es más recomendable arriesgar por el 60% que esperar a ver cuándo nos llega nuestro turno, porque tiene que salir un donador arriba del 90% de compatibilidad, que esté dispuesto a ir a Monterrey o al lugar que sea, Guadalajara, A donde toque. donde sea, donde se den las facilidades para poder hacerlo. Entonces, ahí es donde donde tiene que moverse realmente, la verdad, porque a fin de cuentas, lo monetario, nos lo dijo mi prima Carla Valles, a quien también le mandamos un saludote. Ella junto con Diana, mi hermana, fueron quienes más nos apoyaron desde el punto de vista de administración, de las propagandas, de las propuestas, de todo lo que íbamos a hacer, de las campañas que hacíamos en las redes sociales. Ellas dos fueron las que más nos ayudaron. Teníamos un grupito, ¿verdad? En WhatsApp. Ajá. Y fueron las que más, la verdad, fueron las que más se movieron con nosotros en eso. Y desde el momento uno, mi prima Carla Valle, su mamá, mi tía Marina Arriaga, no nos dijeron, se puede, obviamente. Incluso al principio pensábamos que era más caro, ¿verdad? Porque pues ya empezando a investigar, se hablaba de que un trasplante de médula ósea, pues te cuesta unos 550 miles de Ajá. pesos. Ya investigando por todos lados, nosotros acá en Monterrey con la doctora Valentine, ahí en el hospital universitario, fue donde conseguimos lo más factible para nosotros. Nos salía en 330 ya con diferentes cosas y mientras tú lleves a tu donador, ¿no? Porque esa es una parte muy fundamental, conseguir al donador. Hay gente que le paga a una persona que es compatible X cantidad de, eso ya es Ya otra esa cosa, parte, sí, claro. Y eso obviamente esto no incluye el hospedaje, al menos de los papás, porque sí en el camino encontramos muchas gentes como una asociación que se llama Alianza Anticáncer Infantil. Ellos están ahí en la ciudad de Monterrey. Uf, súper amables, toda la gente ahí, todas las licenciadas. Recuerdo a la licenciada Norma. Ellos tienen incluso camionetas que van todos los días al hospital universitario y regresan a donde tienen su fundación. Algunas veces no pueden apoyar a los papás, pero simplemente con el hecho de que tienen habitaciones adecuadas para los niños que acaban de salir de trasplante, pues son habitaciones hipoalergénicas, completamente esterilizadas, que están adecuadas para lo que es. Simplemente con que te apoyen con eso, pues está perfecto, que te apoyen con el transporte. Nos daban una que otra comida, ¿verdad, Claudia? A Soemi le tocó que le dieran juguetes también. Y sí te digo, a lo largo de eso, pues se va uno encontrando con cosas. Ahí es donde yo quisiera insistirle al público que busquen, que investiguen, que no se queden esperando la única opción que nos han dado, que nos dicen, no, pues es que tienes que esperar a que haya un donador y que se acomoden las cosas y así. Porque sinceramente, pues las personas están trabajando y están cumpliendo su jornada laboral. A las 8 de la noche, que bueno, X cosa, el horario que sea. Nosotros seguimos estando enfermos, seguimos siendo pacientes y ellos terminan su turno. Ya mañana nos vemos y a ver qué pasa en la noche, pero yo ya por hoy, yo ya me voy y mañana continuamos. Y la verdad, pues es que la prioridad es nuestra. La prioridad es para nosotros como familia y como pacientes de este tipo de enfermedades. Ay, disculpa que me... No, adelante. Digo, al final de cuentas el objetivo es ese, que ustedes puedan platicar y obviamente se me hace muy valioso el hecho de hablar del tiempo, ¿no? Porque tiempo justo, como tú lo decías, Pablo, pues es lo que muchas veces no tenemos y lo que más falta nos hace.
¿Ustedes se fueron a Monterrey? ¿Se realizó el trasplante? No se realizó. No se De realizó. hecho, también hicimos, recolectamos células madre de un embarazo que tuve, que tengo. De un parto, De un pues, parto, porque las células madres se recolectan a partir del cordón umbilical. Ajá. Para eso había que tener instrucciones tanto con los doctores que atendieron el parto, que fue de nuestra niña Emilia, ¿verdad? Fue cuando Emilia. nació Emilia. Ujú. Ajá, que Soimi estaba encantada con su hermanita nueva. Y pues Emilia llegó cuando nosotros estábamos en el hospital siendo pacientes. Claudia incluso pues no quiso quedarse más de una semana con la niña y pues volvió regresar, o sea, regresó al hospital a cubrir turnos. Mi mamá nos apoyó afortunadamente desde el principio Pero con... pues es que como la niña no quería ni meterse a bañar porque, Ajá. como te digo, no quería estar con nadie. Y Más el que tiempo con que mamá. estuve yo con la cuarentena, yo ves que yo, hasta eso nomás creo me duré como 2 semanas en casa. Ujú. Y eso tenía que ir a relevarlo porque no se quería bañar. Y me dice, ven, oye, ven. Dice, no, no, Harper, dice, pero ven, ayúdame porque tenemos que bañar a la niña. Y tuve que dejar a él abajo con los niños y la bebé. Ujú. Y yo subí a bañarla hasta la niña y luego se contentó al verme. Me dice, mamá, ¿te vas a quedar conmigo? Le digo, no, nomás vengo a bañarte, hija. Digo, porque yo quiero que te portes bien. Me dice, sí, mamá, ya me voy a portar bien. Y subí, la bañé, me estuve un rato con ella y bajé. Ya cuando me iba a pedir la niña de Ujú. comer. Y dije, ya se quedó tranquila. Y sí, después ya se volvió a quedar tranquilita. Ujú. Pero dije, no, sí tengo que ir yo a ayudar porque la niña no va a hacer caso. Y luego se enojaba con mi suegra y le aventaba cosas, o sea, porque son niños que se ponen Claro. de una forma muy histérica. Ajá, ¿verdad? así es. Sí, quizá resultado de todo lo que está pasando, ¿no? Lo complejo que Sí, es pues estar... es que ellos nada más saben cómo se sienten. Claro. Uno no sabe cómo en realidad se están sintiendo, o sea, qué es lo que les duele, qué Ujú. les molesta, ni nada. Y yo, por mi parte, yo sí quería entenderla. Pues decía, no, le digo, es que a lo mejor sí es cierto, algo le duele, algo se siente mal. Y decía, mi hija, ¿te sientes mal? ¿Te duele algo? Y ella me decía, no, cállate. Y yo así como que, bueno, me callo, hija. Y así decía, ven, mamá, duérmeme. Y ya me acostaba con ella, o mamá, cárgame. Y me Ujú. sentaba con ella en un sillón que tenían ahí, que es Ujú. como Un que se hacía reposet, cama. ¿no? Ujú. Me acostaba con ella y me decía, hace que la tienen en ayuno, me acuerdo mucho que la tienen en ayuno. Y decía, no puedes comer nada, Soemi. Me decía, hasta otro día a ver cómo te sientes. Y dice, mamá, ponme los chinitos, los que andan comiendo. Ujú. Y es lo que miraba, decía, señor, ¿por qué se martiriza la niña? Yo no sé. Digo, ella no quería hacer nada, nomás veía a los chinitos comiendo. Ujú. Y dice, mi mamá está comiendo que el pulpo. Y yo digo, Ajá. ay, hija. Y ella lo que le gustaba nada más ver Ella eso. encontraba como la forma, ¿no? De hacerle frente también a Ujú. todo esto. Pero hasta eso sí aguantó mucho de que no podía comer, así. Sí duraba a veces 3 días así, va mi hijo sin comer. Ni, a veces sí podía ya tomar agua, poquita, o remojarle los labios. Pero no, hasta eso sí también, sí aguantó mucho. Sí, sí la hizo la lucha mucho. ¿Cuánto tiempo fue lo que duró Soemi con todo este proceso de la leucemia? Pasados los 2 añitos, añitos. como 2 años y bueno, al menos, o sea, a partir de que se le diagnosticó, ¿no? Porque, pues, por lo que yo entiendo, pues la enfermedad ya estaba desde antes del diagnóstico. Por eso había síntomas, por eso había diferentes, cosas que salían a la luz, ¿no? Pero sí, aproximadamente como 2 años y 4 meses, más o menos, fue todo. No, y había momentos de había rachitas pues que decía uno, ya vamos de salida. Ujú. Y venían las recaídas. Y ya decía uno, ay, pues va Cuando a poner- cumplió 3 años, de hecho, la teníamos en algo que se llama remisión. Tú a lo mejor Ujú, no sí, sí, entiendes sí. eso. Una remisión es cuando las pruebas pues salen negativas, pero no se descarta completamente el cáncer, pues, porque puede volver a cierto tiempo. Y ella cuando cumplió sus 3 añitos se le hizo una fiesta muy grande, porque pues mucha gente la quería. Soimi tenía un angelote bien grande, la verdad, y le compraron su vestido de Minnie Mouse porque le encantaba Minnie Mouse. Ya tenía su cabellito, ya le había crecido nuevamente, porque ya había recibido sus primeros ciclos de quimio. ¿Cuántos ciclos recibió, perdón? Al principio me parece que fueron 8 y estaban programados 12, pero no se pudo completar porque pues ya tenía problemitas en su corazón. El tipo de quimioterapia es una quimio que afecta a órganos como el corazón. Entonces, sí se llegaron a presentar problemas. En una ocasión tuvo un paro cardiorrespiratorio. Pues el primer año que estuvimos en diciembre, y bueno, ya es el mismo año que ingresó la primera vez, nos tocó estar ahí en diciembre.
Y él había empezado ya con un puesto de hamburguesas para ir juntando ya. Decíamos, pues si se va a llegar a ocupar el trasplante, que tanto nos decían que era un hecho que se iba a ocupar. O sea, a nosotros nos habían dicho que era posibilidades de que no lo ocupara. Pero nosotros también por los gastos del hospital, o así que teníamos que tener ahí en la casa, también, pues él tenía un puesto de hamburguesas y con unos amigos ahí que también estaban ayudándole y afuera del trabajo de mi papá. Y ese día... o sea, la niña estaba bien, o sea, te había sentido malita, había estado internada porque había estado como con fiebre. Pero había estado bien hasta eso, tranquila. Y empezó se me empezó a convulsionar esa vez. Y estaba una señora limpiando en limpieza, eran como la 1 acababan de salir los doctores, apenas iban de salida de su turno. Y estaba la señora dando su limpieza y todo. Le digo, háblele a los doctores. Le digo, la niña se me está convulsionando. Y ella le gritó a las enfermeras que estaban ahí. Oiga, le dije, la niña, algo está pasando con la niña. Y yo ahí ayudando, cálmate, mija, y así. Y entraron las enfermeras y entró la doctora y la querían así como que, no sé, calmarla o así. Y la agarraron y la tenían así boca abajo y la estaban haciendo palmaditas así para que reaccionara. Y la niña, se cuenta que la niña se dejó caer por completo. Y empezaron a decir, háblenle al doctor, que tanto se iba, al doctor Reyes, háblenle, que traigan el carrito. Y yo decía, se me acaba de morir la niña. O sea, yo decía, mi niña se me murió. Yo, no, ¿qué está pasando? Señora, espérenos afuera. No, yo no me moví de una esquina. Yo estaba en una esquina y dice, no, de aquí no me van a sacar hasta ver que mi hija está bien. Y miraba que iban trayendo el carrito y la niña reaccionó, empezó a agarrar aire. ¿Se la reanimaron? No la reanimaron, ni alcanzaron a reanimarla, ella como solita. Que se volvió. Y la acostaron y todo, le empezaron a hacer, ponerle medicamento y así me sacaron y me dijeron, ¿sabe qué, señora? Háblele a su esposo. Dice, porque puede ser que la niña no aguante. Y me acuerdo mucho que le estaba marque a Valo. No me contestaba yo. Ay, no, pues aquí mamá le marcó como unas 20 llamadas y te dice, mi hijo. Pero no me contestaba yo. Ay, ¿qué hago? Y yo sola en el hospital. Le marqué a mi suegra, le marqué a mi papá, ¿sabe qué? Búsqueme a Valo, que dije, porque no, necesitamos que esté aquí. ¿Ya qué pasó, hija? Le digo, es que se me puede morir mi niña. Yo estaba toda asustada, decía, pues no sé qué puedo hacer, qué más puedo hacer si no me dejan ya entrar. Y mi suegra lo buscó, le dijo qué estaba pasando y se dejaron venir. Y hasta uno le dicen, señora, tiene que hacer un papeleo acá al materno para hacerle una tomografía, una resonancia también, para ver que no haya pasado por el paro, que no se le haya complicado algo en el cerebro. Y yo así como que, ¿y luego qué hago? ¿Dejo aquí sola a la niña o qué? Me decían, no se preocupe, dice, yo cualquier cosa le marco, pero vaya, tiene que hacer eso para hacerle rápido el estudio. Y yo me movía hasta con miedo y decía, ¿qué tal si regreso y ya no está mi hija? Claro. Y así. Y luego que tenía que dar 2 vueltas porque falta un papel que tenía que firmar el doctor. Ahí voy otra vez a cancerología. Y otra vez de regreso y que copias y así. Y antes de que llegara él, llegué yo y ya estaba la niña en el cuarto. Yo, ay, ¿dónde está mi hija? Dice, no se preocupe, señora. Dice, la niña ya le están haciendo el estudio. Y yo, ok. Y nada más llevé el papel de que ya le autorizaron el estudio abajo. Y en eso llegó él. Dije, vente, le dije, vamos acá a llevar el papel. Y ya venían los doctores con la camilla, con la niña ya para arriba y ya la vimos, ¿verdad, Valo? Y dice, la niña está dormida y ahorita va a despertar y vamos a ver cómo reacciona. Y se ve que vamos a ver qué también nos dicen en los estudios. En la interpretación de la tomografía. Me acuerdo mucho que estábamos abriendo ya la segunda sucursal de Urban Foods Soemi, fue nuestro negocio de comida. Me acuerdo mucho también de Abraham Vázquez, aunque él me ayudó en un principio cuando pues había 10 días que a veces ni vendíamos, la verdad. Pero luego cuando esto pasó que Claudia platica, ya estábamos abriendo la segunda sucursal. Teníamos como así matriz, ahí donde estaba la Lucky Gas de Colima y Canelas, ahí a la vueltecita, fuera del torno donde trabajaba el papá de Claudia. Igual también personas que nos ayudaron mucho ahí, Raúl, todos ellos, Edgar, nos dieron permiso de ponernos ahí y empezamos con un puestito bien chiquito y luego ya conseguimos uno más grande rentado y cuando ya rentábamos uno grande,
pues se dio la oportunidad que con mi tía Mari Arriaga, pues ya podíamos abrir el puro fin de semana, viernes, sábado y domingo, teníamos los dos funcionando de noche y toda la semana pues abríamos acá nada más en Colima y Canelas, ¿no? Y pues la verdad, así como dice Claudia, pues yo andaba ocupado y había que comprar cosas y andaba que el tanque de gas y que el carbón y que esto y que el otro y afortunadamente que sí se nos ha puesto en el camino a muy buenos amigos y familia que nos ha apoyado mucho. Mi mamá fue por mí de volada, llegó y dijo, no, nos tenemos que ir y deja todo, que los muchachos se encarguen. Y sí, afortunadamente los muchachos pudieron sacar adelante lo que fue Vago, lo que fue Paura, lo que fue Julieta, pues mi tía que nos ayudó ese día también a sacar la producción, lo que tenemos que hacer. Y porque pues sí, no lo esperábamos, la verdad. Yo estaba haciendo preparativos, de hecho, para la noche apenas. Y pues nos sacó mucho de onda. Recuerdo mucho todavía ir por Dolores del Río y Nazas. Y no, la verdad, una sensación bien, bien tremenda de pues no saber qué onda, ¿no? Y lo poco que se sabía, pues era eso, que la niña había tenido un paro. En ese día yo supe que había tenido un paro. Hay diferentes tipos ¿no? Pero ya después supimos que había tenido un paro cardiorrespiratorio donde pues su corazoncito en cierto punto se detuvo. Se detuvo, claro. Se detuvo y estuvo muy, muy complicado. La verdad sí lo recuerdo mucho todavía ir manejando y no, hombre, yo no sé incluso cómo mi mamá me dejó manejar porque yo iba manejando. Y fue que nos acompañó, lo llevo muy presente. Fue la primera vez que se nos complicó mucho. Sí, y cuando despertó la niña, despertó así como si tuviera un problemita, así no podía hablar bien. Pronunciaba las palabras así muy raro. Y luego así como que pues sí, como ida. Y luego decía, ya mi amor, y digo, mira, o sea, como si fuera una bebé otra vez, balbuceaba así. Y dice el doctor, hay que esperar, dice, si sigue la niña así, dice, es porque hubo algo en su... alguna alteración, ¿verdad? En su cerebro. Muchas veces por la falta de oxígeno durante algún transcurso, pues llega a haber problemas como derrames cerebrales, como todo este tipo de cosas. Sí, y se quedó así, ya vio lo que estaba más tranquila. Cuando llegó él, nos estuvimos ahí un rato los dos, pensábamos los dos quedarnos con ella, y le decía yo, no sabes que no, tienes que irte tú pues a ver lo del trabajo y por los demás niños, los otros dos niños. Y me dejó ahí con la niña. No, ella de ratito empezó ya a hablar bien y todo. Y el día siguiente andaba como si nada. O sea, no hubo una secuela como tal así significativa. No, y nos tocó en fin de semana, ¿verdad? De hecho, fue un viernes. Y regresó el doctor el lunes y la niña decía, ay, me dice, nos tuviste un susto bien fuerte. Y la niña como si no hubiera pasado nada. Sí, o sea, ya se le había quitado la fiebre, ya tenía las 24 horas sin fiebre, o sea, que eso es algo bueno ahí. Ajá, sí, algo muy positivo. Y dice, ya estaban viendo la alta. Y yo, sí, tan rápido, o sea, pues si acaba de tener eso el viernes, decía, no, dice, vamos a ver si ya, pues en estos días la damos de alta. Sí, duramos todavía año nuevo ahí, ¿verdad? Y en enero ya fue cuando nos la dieron de alta, nos la llevamos a la casa, pero sí, nos dio un susto fuerte. De hecho, así como dices de alguna secuela, le cambió su voz, a Soemi le cambió su voz porque la tuvieron que intubar. Fue cuando le pusieron el catéter. Ajá, y su vocecita se hizo como un poquito más ronquita, porque ya no hablaba así lo tiernita que es normal en una niña. Claro. Y hablaba un poquito así como ronquita y ya después eso ya no se le quitó. Luego también en 2 o 3 ocasiones se le presentó algo que le llaman pseudoaneurismas o aneurismas, que pues la diferencia es muy poca, ¿no? Y haz de cuenta que a ella se le presentó que aquí en su bracito, a veces por una mala punción, pues se hacen unas bolas. Ay, o sea, y mucho tiempo duró malita lo traía primero en un bracito y luego le pasó en el otro bracito. Y fíjate que sí hay cosas que sí están un poquito mal ahí en el sistema y todo, porque pues la verdad en cierto punto nos hicieron pensar como que la culpa había sido de nosotros, porque, o sea, decían, no, mire, señora, es que tiene que detenerle aquí bien fuerte y no soltarle. Y es porque usted no le detuvo bien. Exacto, claro. O sea, sí nos llega. O sea,
pues, ¿cómo no? Si a fin de cuentas nosotros en realidad pues no somos equipo médico, nosotros ni sabemos, o que nos digan bien que, pero sí en cierto punto nos quisieron hacer como que echar la culpa de que nosotros teníamos la culpa porque no le presionamos bien o le soltamos antes o no la estuvimos cuidando como... No, pero nosotros mismos nos dábamos cuenta cuando la picaban y luego le hacían así para buscarle la venita. La vena. Y yo siempre le decía, oiga, si es que si no le ve la venita ahí, no le ande picando porque más la lastima. Y yo, le puede buscar aquí o el otro brazo. Le digo, ¿qué tanto está? Yo sí salí de pleito varias veces con dos enfermeras de que le picaban y hacerle así. Y yo, es que le duele a la niña, las lastiman. De hecho, también Marlo salió varias veces de pleito con una enfermera. Y estas mismas enfermeras me decían, oiga, es que cuando vaya a venir su esposo, dígale que mejor se salga, porque no nos deja hacer nuestro trabajo. Y yo, varias veces. Claro, que me imagino es una situación complicada, ¿no? El hecho de ver que tu nena tiene algo difícil de comprender, de entender y todavía el sufrimiento propio de la enfermedad y que pase esto, pues entendible, ¿no? Que ocurra todo esto. Sí. Decía Valo, antes de interrumpirlo, que era su cumpleaños número 3, su fiesta de cumpleaños número 3, vestido de Minnie Mouse, que era el personaje que más le gustaba a Soemi. Ese le tocó estar de alta. Ese fue el primer cumpleaños ya cuando estaba enfermita, pero estaba en un punto de remisión, donde pues habían salido algunas pruebas que le llaman el aspirado. Cada aspirado implica una punción lumbar para sacar cierta parte de la médula ósea, analizarla. Entonces ya le habían salido como 2 pruebas negativas, estaba en remisión, por eso no se le estaba dando ciclo. Aunque como te comento, se interrumpieron, no se pudieron completar porque fue cuando se presentó esto, lo del paro cardiorrespiratorio, y en base a eso fue que ya no se completó el ciclo completo. Porque, pues, o sea, se va dividiendo, ¿no? Y yo no recuerdo exactamente, pero sí recuerdo que eran 12 programados y íbamos como en el 8, en el 9, cuando pasó esto que te platicamos, y pues ya no se pudo continuar. Los doctores optaron, el director, cambiaron de director para empezar. Trajimos esta mochilita de unicornio de Poppy que se la regaló el antiguo director cuando nosotros estuvimos, que todavía estuvo poquito tiempo. Era el doctor Carrete. El doctor Carrete se encariñó mucho con la niña, no sé por qué habrá sido, pero luego ya lo sustituyó a él el doctor Reyes, que el doctor Reyes lo conocimos, él era particular, y luego después lo llamaron ahí, o sea, ya estaba dentro del sistema de SECAN, pero luego lo ascendieron a director. Él ya era el director después, el doctor Reyes. Recordamos mucho a la doctora Córdoba, a la doctora Díaz, el doctor Payán. El doctor Payán todavía sigue siendo un amigo de la familia, muy amable y muy, muy servicial y uno de los mejores doctores. No, y el que más quería a Soemi. Igual, como él la quería a ella y ella lo quería a él. Ella era fascinada con su doctor Payán. Mucho. Sí, no, Soemi le agarró mucho cariño al doctor Payán. Sí, y esta se enojaba y decía, ¿por qué no vino el doctor Payán? Porque era el que le llevaba sus dulcecitos. Sí, ya conocía ella, ¿no? Al personal. Ya. Sí, y entonces pues estaba en remisión, le tocó ese cumpleaños, lo pasó afuera. Para esos entonces es cuando yo le he platicado a mucha raza. Yo estuve trabajando en Santiago Papasquiaro, porque pues la cosa de cierta manera se niveló, se balanceó, pues, ¿no? Al estar en remisión, pues son buenas noticias, la verdad que sí. Y haz de cuenta que tampoco hay mucho que se pueda hacer, ¿no? Más que esperar. O sea, ya en teoría lo que se debió haber hecho ya se hizo y la fe aumenta y el deseo de vamos a echarle más ganas, adelante, sí, claro, ¿no? Se prestaron cosas, te digo, ya teníamos las 2 sucursales, la matriz, la sucursalita, y luego a mí me ofrecieron un trabajo muy bueno que fue a ir a hacer un puente a Santiago, en la mera ciudad, ahí en el arroyo del Tagarete, que es muy, muy mentado por allá. Y haz de cuenta que pues todo iba fluyendo muy bien. Incluso yo me llevé a mi hijo mayor, a Ulises, estuvo conmigo. Él ya había andado conmigo en Tamazula. Luego me lo llevé a Santiago y estábamos todavía en pandemia. Yo le hacía no le hacía la tarea, lo acompañaba a hacer sus tareas. Yo lo cambiaba, yo lo peinaba, yo lo bañaba, yo le daba de comer. O sea, completamente vivía él así conmigo. Pues no duró mucho, como 2 meses, ¿no? Estuvo conmigo. Y pues era cuando estaban las clases en línea y así. Y ya cuando terminamos ahí todo, yo de hecho aquí te comentaba lo de los puestos, me llevé el más grande que rentábamos y allá lo manejábamos, nos fue muy muy bien, vendíamos más de lo que tenía que ser, o sea, había muchas noticias buenas, muchas bendiciones, ¿no? Sí, la verdad que sí, y simplemente que la niña pues estuviera bien, fue por lo que yo me animé a ir a Santiago Papasquiaro, y donde también tenemos muy muy buenos amigos, a Polo, a Irving,
y que fue por eso que la niña pues estaba bien y además dijimos, no, pues si se ofrece algo, pues de aquí podemos agarrar una lanita y tener un colchón para pues lo que se pueda ofrecer, porque pues no es un hecho de que la niña ya esté curada, lo cual al tiempo pues sí regresó el cáncer. Yo me recuerdo que a la fiesta de Soemi yo llegué cuando ya me traje yo mis cosas, incluso llegué tarde porque venía cargadísimo, venía con una camioneta y tráiler y un chorro de cosas, o sea, fue un circo para poder llegar. Pero pues ella se la pasó muy, muy contenta en su fiesta, hubo piñata, hubo pastel, se la pasó muy a todo dar. El siguiente cumpleaños fue cuando ya nos tocó celebrarlo con ella, pero dentro del hospital. El El secano. número 4 es cuando ella no estaba dada de alta, sino que seguía, y cuando ya estaba muy, muy complicada la cosa, la verdad. Fue un poquito antes de que falleciera. De que Soemi. cumpliera Ajá, los... sí. ¿Cómo fue este proceso de los 3 a los 4? ¿Cómo se vive esta cuestión de, ya estamos del otro lado y de repente, pum, algo Sí, pasa pues de es nuevo? que pues nosotros estamos como que viendo la luz. O sea, Claro. decíamos, ya estamos viendo la luz del túnel, ya vamos a salir, porque los doctores nos decían, si la niña sigue igual bien, que salga negativo, hay posibilidades de que en diciembre ya terminó sus quimios, O sea, ya ya de fue alta, todo. ya. Ajá, o sea, sí va a estar yendo que a vigilancia o así Ajá. cada tanto tiempo. Sí, pero la niña ya acabó con su cáncer, ¿verdad? Pero fuimos, o sea, pues pasó su fiesta y así, y a la semana teníamos que ir a hacerle laboratorios. Ujú. Le daban un aspirado, de hecho. Y la llevé y le hicieron sus laboratorios y todo, y aparte yo ya me había dado cuenta que le estaba saliendo otra vez moretones. Ujú. Porque ella ya moretones ya no tenía, o sea, ya su piel se le tenía limpiecita, Sí, ya ya no se estaba miraba todo. nada. Y luego le empecé a ver moretones y yo, ay Dios, y le habían sacado sangre y todo. Y yo así como que, ay, ojalá y no, ojalá sea que sí se haya Ahora dado sí un que sea un golpe, ¿verdad? un golpecito, sí. Y luego me acerqué con el doctor, le digo, ¿sabe qué, doctor? Le digo, le acabo de ver un moretón a la niña. Le dije, no sé si, o sea, yo también por prevenir, Claro. digo, no sé si, pues, para checar qué pudiera hacer, si es así un golpe o ver qué. Y me dijo, ¿sabe qué? Si vamos a hacer pues un aspirado. Y si igual en los laboratorios va a salir, si tiene algo así, pues las bajas plaquetas, Ujú. defensas y así. Tenía que hacerle un aspirado, dice, pero primero hay que esperarnos a los resultados. Y ya dije, ok, está bien, vamos a hacerlo, vamos a esperar los resultados. Y sí, salió que tenía las defensas bajas, las plaquetas bajas, todo estaba bajo. Mira, ¿sabe qué? Se va a tener que ingresar la niña. Sí, porque eso es una mala Es un señal. indicador de que Ujú. algo no está. Sí, porque la niña había tenido sus plaquetas bien, o sea, antes. Vamos a cancelar ahorita el proceso, lo de las quimio que le estaban dando, que era nomás cada tercer día, ¿va? Y vamos porque le Ujú. pusieron una inyección nada más. Y ya, decía, mija, ya vamos por la inyección y nos regresamos a la casa. Y ya hasta contenta iba, le ponían su inyección. A veces le Ujú. decía, estaba un poquito baja de plaquetas, que hay que transfundirla de plaquetas y se puede ir a su casa. Y así, o sea, nos movíamos así, pues hasta eso ni tan pesado ya, porque estábamos ya en la casa, ya me cargaba también de los niños y así. Y esa vez sí teníamos que, decía, pues tengo que ir por las cosas a la casa, por sus cosas de ella y regresar. Ya nos internamos ese mismo día también, nos ingresaron y al día siguiente tenía el aspirado a ver qué había ¿Qué pasado. estaba pasando? Y otra vez nos habían dicho que, pues sí, que había salido otra vez positivo, era que es una recaída. Y nosotros así como que, ay, no, y pues eso es regresar otra vez desde el principio, o sea, Claro. y cambian el esquema de quimioterapia. O sea, te cambian todo y es dosis más fuertes para estar. Porque cada vez que que hay una recaída, pues regresa un poquito más Regresa un fuerte. poco más severo, ¿verdad? fuerte. Sí, creo que sí tuvo como 3 recaídas, ¿verdad, mijo? Fueron 3 las recaídas que tuvo. Pues ya lo último que declararon, pero sí, o sea, ya en el punto en el que nos citaron y nos dijeron que ya era su segunda recaída, o sea, se veía en la cara de los otros doctores al decirles, oiga, pues es que nos citaron y así, pero pues ya nos dijeron que era su segunda recaída y no era necesario que nos dijeran nada, o sea, simplemente Sí, con verlos. su expresión Sí, ya su semblante denotaba que no había un buen pronóstico. Sí, claro. Quizá. Por lo mismo que estamos comentando, de que ya una vez de que llegaste al punto de remisión y si regresa, pues ya no es el mismo, sino que ya viene más fuerte. Más complejo. Sí, pues ya cuando que nos dijeron que era la recaída, y ahora sí dijeron que era ver el trasplante de médula ósea, pero que ellos nos iban a dedicar cuando se tenía que ver. realizarlo. Sí, porque o sea, la niña va a llevar su quimioterapia y ya cuando empiece a salir otra vez negativa, ahora sí es hacerle el trasplante de médula ósea.
Y sí duramos bastante trato también así, ¿verdad, mijo? Porque yo hasta me alivié de la niña y yo busqué por fuera para recolectar las células madre, porque era lo que estábamos también investigando, ¿va? Sí, o Que sea, con las células contratamos un servicio de un laboratorio que a eso se dedica, a preservar en Guadalajara. ese tipo de... Y nos decía, no, pero es que no es un hecho de que le pueda servir, porque hay procedimientos donde las células madre del cordón umbilical se pueden aplicar, porque pues una célula madre se puede convertir prácticamente en un diente, en médula ósea, en cierta parte de un órgano, por tener esta propiedad de que son Claro. células predispuestas a apoyar de cierta manera la regeneración de cualquier tipo de órgano. Puede ser piel, puede ser una córnea, o sea, tiene aplicaciones muy, muy variadas. Y pues yo me metí a investigar y dijimos, no, pues es que aunque nos sirva o no nos sirva, Vamos a hay que intentarlo, ¿no? tener esa opción porque, pues es que como le explicaba yo a Claudia, o sea, se trata de tener todas las herramientas para poder hacer el mejor procedimiento, aunque nos sirvan o no nos sirvan. Como le he explicado desde el principio, o sea, un doctor viene siendo como un mecánico, sabe cómo funciona cada parte diferente, qué componentes necesita, qué materiales necesita para poder hacerlo funcionar de nuevo o simplemente cambiar la pieza. Cambiar la pieza es Claro, un cambiar... trasplante, ¿no? Exacto, exacto. Entonces, para yo ponérselo en términos que más me pudiera entender, ¿no? O sea, Claro. fue cuando ya nos dijeron, no, pues necesitan a fuerza el trasplante de médula ósea. Para empezar, ¿qué es un trasplante de médula ósea? Mucha gente a veces lo piensa que es como, pues que a una persona le retiran una parte del hueso y se lo implantan a la otra y en realidad no. El trasplante de médula ósea se hace mediante transfusiones de sangre, por decirlo de manera Muy coloquial. muy así para que todos nos entiendan, ¿no? Y haz de cuenta que eso ya no lo explicaron, pero cuando nosotros por nuestra parte investigamos en el Hospital Universitario de Monterrey y para empezar nos dijeron, no, pues primeramente lo que necesitan es una recopilación de todo el historial clínico de la niña, desde cuando se diagnosticó, cuántos ciclos de quimio le han dado, de cuál quimio. Claro. Porque... Y batallamos para que nos lo dieran. Sí, de Batallamos hecho mucho. es en parte de lo que Claudia decía que pues yo tuve que salir ahí pues A exigir el derecho, ¿no? o sea, la verdad. Y fíjate, qué bueno que llegamos a este punto porque yo sí es parte de lo que quiero comentar. No tengo problemas en que los doctores, si son muy buenos doctores, que trabajen en diferentes lados. Pero es como te decía hace rato, se termina su turno, se termina su turno. Mañana nos vemos y yo de las 9 a las 2 te atiendo, pero ya a las 4 o 6 de la tarde, pues obviamente si me hablas no te voy a decir que no la llamada, pero... Ahorita que relacionaba yo lo de la mecánica. Igualmente, un muy buen mecánico, si ya trabaja en 3 talleres diferentes, tú eres simplemente un carro, un paciente, un cliente de uno de los 3 talleres. La verdad, yo sí vi que diferentes médicos, no digo ningún nombre, no señalo directamente a nadie, pero ellos hacían guardias y estaban de planta, tanto en el ISSSTE, algunos en el IMSS y otros aparte acá en SECAN, porque son instituciones separadas una de la otra. Y aparte que, por ejemplo, nosotros conocimos doctores por particular, tenían un consultorio particular, no tengo problema, pero estadísticamente tampoco no me van a negar que es la misma atención a cuando tengo 4 carritos yo ahí en mi taller y les voy a echar mecánica, a que cuando tengo 4 aquí, pero luego allá tengo otros 20 y luego allá tengo otros 3 y allá tengo otros 5. Mi atención, mi capacidad de resolver las cosas, de asimilar las prioridades, porque como te lo explicaba en un principio, el tiempo es una gran prioridad. Si a nosotros desde un principio nos hubieran dicho, pues miren, tienen estas 3 opciones. La primera opción es que vamos a ver qué sucede con la quimio. La segunda opción es que pues pueden alternar quimio con algún método que el que ustedes gusten, porque pues hay muchas opciones, Claro. ¿no? Que sobres de unos y de otro, inmunocal, hay un chorro de cosas, ¿no? Y obviamente el más costoso, lo más grande, pues el trasplante. Ah, ok, pues vamos viendo el trasplante. No, nosotros tenemos acá una lista de espera, pero... Ah, bueno, entonces ahí es donde yo también opino que a nosotros como pacientes, porque todos somos pacientes cuando estamos atravesando una situación de estas, nos deberían de decir abierta y explícitamente, así está la cosa. Ok, el trasplante es muy caro, puede costar tales precios, yo les recomendaría aquí o aquí,
porque pues en algún punto se va a llegar a eso. Entonces, yo sí pienso que ahí hubo, pues no quisiera decirlo en esta palabra, pero lo digo así como negligencia, porque desde antes se nos deben de explicar bien las opciones que hay. Nosotros nunca nos opusimos a todo lo que quisieron hacerle a la pequeña Soemi. Ella tampoco siempre estuvo en toda la disposición de trabajar, de hacer lo mejor que se pudo. Era para que nosotros se nos viera, ok, pues lo más caro, lo más costoso es trasplante de médula ósea como la opción, la mejor opción, porque es lo que te digo, ya en un ejemplo como de mecánicos, usted tendría que cambiarle la computadora, la transmisión o el motor a su carro, lo cual es algo muy, muy costoso, pero eso es lo que garantiza de que va a salir usted de su problema. Eso es lo que garantiza, y aunque un cambio de motor le cueste tanto, pues es lo que hace falta porque no sabemos exactamente dónde está. Ok, pues vamos viéndolo. ¿Cuánto cuesta el otro motor? ¿Dónde me lo cambian? ¿Cómo le puedo hacer? ¿Qué necesitan para cambiármelo? Claro. Y eso es algo que la verdad nosotros tuvimos que investigarlo por nuestra cuenta. La verdad es que algunos doctores se molestaron porque yo pedí el expediente clínico de la niña y que no, que porque ustedes, ¿por qué lo van a pedir? Es que nos querían mandar para México. Pero en México tenemos que esperar la lista de espera, claro. Y ahorita no estábamos nosotros para ir a México. Y había muchos niños adelante. Y dijo, Valo, ¿sabes qué? Pues hay que buscar otro lado. Y él se empezó a mover y él contactó a la doctora, ¿cómo se llama? Valentine. Y empezamos a hablar con ella por videollamada, ¿verdad? Primero por correo y luego ya por WhatsApp y luego ya llegamos a hacer algunas videollamadas y ella fue la que nos dijo, no, pues miren, yo para poder simplemente recibirlos y abrirles un expediente, necesito esta papelería, y que el diagnóstico. Fíjate, y simplemente se batalla mucho hasta para que te den el diagnóstico como tal. Ahí también algunos pacientes tienen la culpa, porque se presentaron muchos casos donde los pacientes ya con su diagnóstico, pues la verdad lucraban con la salud de los pequeños. La verdad, eso se llegó a ver en algunas 3, 4 ocasiones que, o sea, se entiende, ¿no? Pero, pues la verdad, si nosotros lo estábamos solicitando era porque así no lo pedían. Claro. Pero, o sea, muchas veces eso te complica el camino mucho porque ¿cómo va a ser una abuela de las que te decíamos que llega a cuidar a su nieto y simplemente no sabe ni siquiera que necesita el diagnóstico como tal para poder pedir ayuda en diferentes lados? Yo me acuerdo que varias fundaciones te lo piden también para ver. Sí, o sea, y es normal porque pues como todo, o sea, tú me estás pidiendo que yo te apoye, pero ¿dónde dice qué es lo que necesitas? ¿Necesitas paracetamol o necesitas? ¿Qué necesitas? O sea, se entiende, ¿no? Y fíjate que sí nos tocó algunos casos ahí de cerca que, sobre todo uno muy mentado, que la verdad una niña falleció y pues el papá todavía seguía pidiendo apoyo para la niña y la niña ya había fallecido. Qué complicado, la verdad. Claro. Y te digo, sí batallamos mucho para que nos dieran el historial clínico, porque pues obviamente implica más chamba, es pesado porque pues es... Sí, hay que revisar todo el expediente. Nos decían a nosotros nos decían que no debíamos nosotros de anotar. Oye, pues vinieron a las 12 del mediodía y le pusieron una transfusión de plaquetas y que no, es que ustedes no deben de anotar aquí. Nosotros tenemos nuestros registros. Pues sí, pero el día que yo los necesite no me los van a dar, la verdad. No, y tenemos como 3 libretas llenas de que a tales horas la niña hizo pipí, hasta lo que sí pipí, cómo hizo, o sea, la niña la transfundieron, la niña esto, lo que dijo el doctor. Le aplicaron tal medicamento, le hicieron una punción o la canalizaron, le cambiaron la canalización porque ya no estaba pasando el suero. Y eso yo sí se lo recomiendo ampliamente a todos los papás. Eso nosotros lo hicimos, una bitácora, yo que tengo experiencia de construcción y así, fue lo que yo le decía a Claudia, en obra, nosotros manejamos una bitácora de obra, donde dice si llegaron 2 bultos de cemento o si gastamos 1, y ahí eso, yo para acordarme de memoria es muy complicado. Claro. Si lo tenemos anotado, eso nos va a ayudar para mucho. Y fíjate, sí, más de una enfermera, incluso los doctores nos llegaron a decir que no debíamos de hacerlo, que estaba mal que lo hiciera. Yo recomiendo ampliamente a todos los papás que estén pasando por una situación de estas, que anoten. No hay claridad como la que el papel nos brinda. Claro. La verdad que no. No, es que aparte cuando uno lo van a relevar van a decir, y le preguntan algo, va a decir, es que yo no sé qué pasó. ¿Cómo hizo? ¿Cómo fue el médico? De hecho, sí pasaba. Sí pasaba que le preguntaban, oye, ¿qué medicamento? ¿Ya le pusieron este medicamento?
Y decíamos, ahí teníamos que estar entre llamadas. oye, ya le pusieron no. que no se lo han puesto y así. Y no, anotar. Él fue el primero que arrimó la libretita. Y ya anoté ahí que le pusieron este medicamento, vino el doctor, esto dijo. Y ya de ahí también, y le anotamos también la temperatura, anotamos cuánto era de presión, o sea, todo lo anotábamos nosotros. Y estando en la casa igual, ¿verdad? Ajá, sí. Igual, tomé la temperatura, salió así, anda bien. Y la presión anda bien. Y al principio te digo, batallábamos así. Luego nos llegaron a decir que pues nosotros éramos muy movidos, que porque, por ejemplo, cuando ya preveíamos, no, pero es que a lo mejor en la tarde le van a transfundir plaquetas. Oiga, pues ¿sabe qué? Ya para que no le hagan doble piquetito en sus venas, pues déjele el catéter. Y al principio no nos querían aceptar esa idea, hasta después, porque pues es que es lo que te decía, se van gastando, sí, claro. O sea, las oportunidades, posibilidades de dónde se puede hacer. Claro, y sobre todo reducir el tema del dolor. Claro. Que esa es la parte complicada. Me decían ustedes, un poco para ir cerrando, el último año de Soemi. Hablamos que de los 3 años regresan de nuevo, un chequeo de rutina y pasa esto. Pues regresó, pues sí, Cuando ya le tuvieron que cambiar su Sport a CAT, que era cuando le cambiaron en el mismo lado, le pusieron otro, no funcionó y se lo tuvieron que cambiar al otro lado. Ajá. Y cada cirugía de esas duraba un rato. Sí. Duraba como 2 horas. 2-3 horas. Sí, ella solita, porque pues ahí a quirófano no podíamos entrar ninguno de nosotros. Y a lo que dices de cómo fueron estos últimos, fíjate que yo muchas veces sí lo he pensado. Yo he tenido diferentes temporadas en mi vida. Recuerdo cuando estaba en la temporada de la prepa, que yo agarraba el Dorado, me bajaba en el parque. Y luego después fue otra temporada donde agarraba el Dorado, pero ya no me iba hasta el parque, sino que me bajaba ahí donde se juntan Dolores del Río y Canelas. Y pues ya de ahí caminaba. Y la verdad se nos hizo una temporada bien pesada, la verdad. Ya después de ahí yo batallé mucho por trabajo. Ya no salía a trabajar, ya no teníamos el puesto tampoco. Un tiempo vendimos burritos afuera desde Can para apoyarnos. Eso sí nos ayudaron, los doctores también nos compraban. Nos compraban y los ellos, doctores. O sea, iba gente que nos quería quitar y luego decían los doctores, no, déjelos, ellos están aquí porque tenían a su niña aquí en Secan. Y fue de la manera que nos dejaron vender también ahí. Sí, porque pues gente externa que estaba ahí no nos querían dejar ahí. Y nosotros desde las 6 de la mañana era cuando empezamos ahí, porque era cuando llega la gente a laboratorios y así, y nosotros desde temprano estábamos ahí. Y ya llegaba Valo y decía, ¿sabes qué? Ya detrás tú con la niña. Entraba yo y se quedaba él vendiendo. Y ya salía yo y se iba él con la niña. Y a nos veces, servía que ahí comíamos, o sea. Y hasta que se acababan, a veces se acababan temprano, a veces sí quedaban uno o 2 burritos ahí, pero todos te buscaba, mijo. Vendíamos aguas también, un tiempo, refrescos. Ya cuando, bueno, en este último año que ya sabíamos que ocupábamos el trasplante de médula, fue cuando ya organizamos muchas actividades. Nos apoyó Trocas Durango, hicieron un evento ahí en Soriana 20 y luego nosotros íbamos a Constitución, íbamos mi tía Marina Arriaga, mi mamá Coco, mi hermana Diana, mi hermana Anaí, mi prima Carla Valles, y hacíamos tómbola. Haz de cuenta que, pues, no, mi mamá metió muchísimas cosas, compraba muchos productos y además de los que ella tenía que fue gerente de Avon y de Fuller, y pues tenía muchísimos productos, desodorantes, perfumes, todo este tipo de cosas. Regalos que le llegaban por catálogo. Y haz de cuenta que recolectábamos por todos lados y yo trabajaba en obra y luego ya en las tardes nos íbamos para allá, sobre todo los fines de semana. Mis amigos de Porras, Diablo Sujé también Héctor Maturino. Mi madrina Lupita, mi Telena también nos ayudaron a vender comida así. Sí, a hacer actividades, hicieron cenas, hicieron un chorro de pero sí, la verdad, un reconocimiento especial a Diana y a mi mamá Coco, a mi prima Carla Valles y a mi tía Marina Arriaga. Yo en lo personal fue a quienes más vi que más estuvieron activas recolectando, porque ya no nada más era la cuestión del donador. El donador era uno de los ingredientes que ocupábamos. Lo más pesado que necesitábamos era conseguir el dinero. Y conseguir dinero, salimos en Canal 10, ¿te acuerdas que nos entrevistaron? Y pues ya estábamos pidiendo el apoyo. Yo me acuerdo que mi amigo Carol Herrera me prestó una bicicleta y en una bicicleta anduve llevando oficios que mi prima Carla redactó para pedir apoyo. Ahí ya para eso ya teníamos ahora sí el diagnóstico en una hoja como tal que venía desde Secan. Ya teníamos el presupuesto de Monterrey. De Monterrey.
me recomendaron algunas oficinas y fíjate, me anduve por Durango bien lejos en la bicicleta, porque en serio no traía para andar en carro ni para andar en otra cosa. No tenía carro, no estuvo complicado. Anduve en la bicicleta llevando oficios y afortunadamente sí conseguí varios apoyos, la verdad que sí. Anduve en las constructoras que yo ya había trabajado, en las oficinas de gobierno, en todos los niveles. Y incluso fui con los candidatos, andaban varios ahí que andaban aquí para... No, con los candidatos. Es más, el único que me apoyó de los candidatos me dio 200 pesos. Y de todos los demás anduve con todos. Y ninguno, ni siquiera me recibieron. Ni siquiera me recibieron. No, ahí deja el papel y... No, pues ya obviamente se sabía que ahí no Claro, había... que ahí no iba a haber apoyo. Sí estuvo ya más pesado, obviamente, el último año. Me recuerdo mucho también en su primer internado grande. Fueron 2 meses lo más que yo recuerdo que estuvo. Incluso salió hasta chuequita de sus rodillas porque se resiente mucho todo el cuerpo. Claro. Porque no pueden hacer ni moverse de la camilla y... Empezó primero, le subimos a la andadera para que empezara a agarrar fuerzas porque no se puede caminar. La agarramos así como si fuera una bebé apenas empezando a caminar. Sí, esa vez sí fue Valo con los niños a recibirla allá afuera de Secan. Sí, está un jardincito ahí muy conocido. Sí, el Jardín Morelos o antes Jardín de San Antonio. Así es, sí. Sí, de hecho nos llevaron unos amigos, Reina y Alfredo, ¿verdad? Ajá, sí, porque te digo, no, pues sí estaba muy complicado. La situación ya al último. Hicimos todo lo que estuvo a nuestro alcance, pero yo sí pienso que lo que nos faltó fue el tiempo, como te dije al principio, porque a fin de cuentas ya al último apostamos a que decían que era un poquito más compatible yo como por un 5%, entonces yo iba a ser el donador de médula ósea, lo íbamos a hacer allá en Monterrey y ya teníamos el dinero lo llegamos a reunir, incluso quedó pendiente que una organización... De hecho se dio una parte. Sí, dimos, porque incluso una de las oficinas a mí me pidió los datos bancarios, se mandaron 20,000 pesos de lo que yo anduve así consiguiendo, que incluso después eso nos sirvió para conseguir un medicamento, que era un medicamento experimental. Y ay caray, pues sí, está complicado, me acuerdo y todavía hasta siento como la presión todavía, muchas veces sí lo hemos soñado, hemos visto un chorro de posibilidades, cómo pudo haber sido, cómo no pudo haber sido. Digo, al final de cuentas, ni siquiera me atrevería a decir que es un mal sueño, sino una pesadilla, toda esta cuestión, ¿no? En el hecho de el sufrimiento, el dolor, la angustia, el esforzarse al máximo y algo no se dio. Fíjate, hay algo que me gustaría platicarte porque vi que en cuanto a los profesionales y cómo se ve, pues cómo se siente, ¿no? El entorno y todo esto. Y ahorita que platicábamos de los vendedores que estaban afuera de ahí de Secan, yo me acuerdo que en una ocasión pues traía poquito dinero y luego llegué y Claudia creo se tenía que ir en el camión y le di poquito lo que así traía. Y yo me quedé con prácticamente nada, me quedé como con 11 pesos. Y luego haz de cuenta que le estaban haciendo algo a la niña, ni siquiera recuerdo qué le estaban haciendo. Pero las enfermeras me pidieron una botella de agua de medio litro. Agua purificada de medio litro. Así me lo pidieron, de medio litro. Y haz de cuenta que salí, pues ahí saliendito, en lo que pasas de 5 de febrero a 20, pues ahí hay un corredorcito donde hay diferentes vendedores ambulantes, ¿no? Y llegué ahí con una señora de las que vendían. Oiga, señora, ¿cuánto cuesta el agua de medio litro? Porque las enfermeras me pidieron una. Me faltaban 2 pesos. Me faltaron 2 pesos. Y bueno, ya ahorita me siento más fuerte en base a esa experiencia, pero con estas manos que yo he hecho muchos trabajos y he agarrado mucho dinero, esa vez no traje 2 pesos para completar la agua. Y le dije en buena onda a la señora, hágame el paro, es para mi hija. No, me dijo, es que no, mire, usted completa una botellita así como estas. No era de medio litro. Usted completa una de estas. Y no me quiso hacer el paro por 2 pesos. No, está bien. Yo dije, no, pues no sé para qué la quieran, a lo mejor van a lavar algo o algo. Y cuando ya entré, pues yo llegué acá, no quise decir que no traía dinero. Y les entregué la botella, eran 2 enfermeras.
Y me acuerdo que se voltearon a ver entre ellas y se rieron. Me da un chorro de sentimiento porque tan, tan broncho que me las doy que soy. Y esa vez no traje 2 pesos para completar una botella de agua. Y se rieron. Y, sí, ahí déjela. Y ya, pues ahí puse la botellilla. Ellas así de volada, en un minuto ya habían ido por otra botella. Yo supongo que por ahí tendrían algún, no sé, por ahí tenían. Y ya la acercaron y no, a mi botella ni caso le hicieron. Y eso siempre lo recuerdo porque, como te digo, sé hacer muchas cosas. He hecho negocios, he hecho puentes, he hecho casas, he hecho un chorro de cosas, he trabajado en 1000 cosas. Y esa vez no traje para completar una mendiga agua. Y sí está mal. ¿Cómo no? Está mal de que, para empezar, ¿por qué no me dijeron para qué la ocupaban? Y luego está mal de que se burlen porque no traía para completarlo. Está mal. Yo pienso que está mal. No sé cómo se llamaban las enfermeras, no sé cómo se llamaba la señora, pero luego eso me ha hecho pensar muchas veces también que pues hay gente que lo está pasando mal y no sabes en realidad lo que está viviendo esa persona, no sabes lo que está pasando, no sabes todo lo que a lo mejor está sufriendo. Y sí es algo que venía pensando y que quería platicarte, porque es algo que me voy a llevar en mi experiencia de esta vida, es algo que no se me va a olvidar. Como también no se me va a olvidar que yo regresé a cantar, a hacer canciones por mi hija Soemi, porque también eso es parte de lo que sí me pasó. Yo rapeaba cuando era más joven y después regresé porque Soemi quería que le hiciera su canción, que le hiciera una canción. Y no nada más le hice una canción, le hice como 7 canciones. Y algunas después de que ya no estaba, pero ella llegó a escuchar su canción que se llama Morena de mis ojos y le gustaba mucho, mucho, mucho su canción. Y pues de hecho, por eso después fue que te conocí a ti, porque Claro. regresé a todo este mundo de lo urbano, pero yo ya no estaba haciendo música ni produciendo eventos. Hicimos varios eventos también para Soemi, como unos 4 eventos. Y por eso te digo, o sea, he hecho un chorro de cosas y me da un chorro de sentimiento que esa vez no haber traído ni siquiera eso y que no me quisieran hacer el paro. Yo siempre he sido muy bueno para negociar y le dije a la señora de un modo y de otro y écheme la mano y ahorita hablo que se los traigan o lo que sea y fíjate, por 2 pesos no quiso. Lamento que haya pasado esta cuestión, Valo. Claudia, realmente tú lo decías, ¿no? O sea, no sabemos lo que las demás personas están viviendo, no sabemos lo complejo que es todo esto y cómo a veces un gesto que pareciera insignificante cambia el curso de la historia, ¿no? Lamento mucho esto que pasó. Sé que es una situación complicada de hablar, de abordar. Es imposible que uno no se le baje la moral, se ponga triste y más por el hecho de que ustedes se esforzaron y dieron lo mejor, todo lo que hicieron por Soemi. Para mí son no simplemente padres que motivan, sino padres extraordinarios. Y sobre todo reconocerles mucho esta labor, estar ahí, estar apoyando, estar haciendo cosas que parecían imposibles. No hay palabras para expresar, no hay palabras que puedan calmar su dolor, que les puedan dar tranquilidad. Obviamente, creo que habrá muchas personas que a partir de este podcast tengan una perspectiva diferente. Me hubiera encantado conocerlos en ese tiempo y poderles apoyado y muchas personas. Y este es un llamado a los profesionales, a las demás personas. Nunca dejen de ser buenos. Nunca saben cuándo les va a tocar estar del otro lado, ¿no? Y esos 2 pesos pueden cambiar mucho la
la vida, ¿no? Esto se trata de no perder la humanidad, de no perder, pues, la empatía hacia las personas y sobre todo demostrar que todavía hay gente buena. Cada vez hace más falta que la gente buena levante la mano, ¿no? Yo en algún momento platicaba con Valo y sé que ustedes en medida de sus posibilidades podrán apoyar a alguien quien esté bajo estas circunstancias y obviamente, seguramente muchas personas a partir de esto van a motivarse con su discurso. Justamente sí me gustaría comentarte que quien necesite al menos asesoría en las cosas que no entienda, a mí sí me gustaría que nos busquen. Mi perfil personal en Facebook es como Valo EAC, Valo EAC, E de elefante, A de acción, C de casa, EAC, Valo con B de bueno. Que a mí que me busquen, yo sin problema puedo apoyarles, al menos en el conocimiento que la experiencia me dio, de al menos poder decirles. Me gustaría mandarle un saludote a mi amiga Liz Ortiz, que su pequeñita también, ella falleció unos meses antes que Soemi, y a ellos los mandaron para Torreón, y ya en Torreón ya no les resolvían, y incluso el doctor se les escondía, y ya no les querían decir qué onda, y luego ella mencionó una palabra muy, muy temida, que es metástasis. Entonces, ellos no sabían lo que era la metástasis, no sabían a qué se estaban enfrentando. Claro. Y no sabían que una vez que el cáncer evoluciona al punto de la metástasis, no hay un punto de retorno, ya no hay opciones. Claro. Entonces, qué triste y qué lamentable de que a mi amiga y a su familia no les quisieron decir claramente cómo eran las cosas. Nosotros conocemos algunas asociaciones, por eso sí me gustaría, si alguien necesita, en eso sí le podemos apoyar. Un tiempo quisimos lanzar la propuesta como una fundación, que teníamos una página para Soemi. En un principio, de hecho, todavía está la página, pero pues no... La verdad que es muy complicado porque... Por todo lo que remueve, me imagino, sí, simplemente ¿no? que todos los niños sin su cabellito son parecidos, se parecen mucho y la verdad es muy triste, es muy complicado a veces el sobrellevarlo, al estar tan adentro. No le dimos tanto el seguimiento por eso, pero tenemos una propuesta que se llama Padrinos Mágicos, que luego ya me encargaré yo de retomar y poder apoyar. Claro. Porque luego siempre están las dos partes donde hay un pequeñito que lo necesita y hay personas como tú que son buenas que quieren ayudar. Y no hay esa plataforma donde decir, oye, pues a mí me gustaría apoyar, ¿cómo le hago? ¿Con quién me acerco? ¿Cómo está la cosa? Y aparte que esa plataforma pueda saber quién es fraude, porque hay fraudes, y quién realmente necesita un apoyo, la verdad. Entonces, sí, quien guste, a mí que me sigan tanto en mi perfil personal o en el del podcast. Ajá. Adelante. Sí, en el de THE Podcast Palabras. Ahí yo manejo lo urbano y lo del colectivo Obsidiana Crew. Además de mis otras páginas como Diamante Music, que es mi empresa de sonido, donde figura DJ Pachuco, que es el que es el maestro de ceremonias y el dueño de esa empresa. Pero no, o sea, yo ofrezco la ayuda al menos en poder decirles dónde se acerquen, qué papeles necesitan, cuáles son los lineamientos que hay que llevar para conseguir apoyos, para saber al menos a dónde dirigirse, dónde te pueden atender, dónde te pueden al menos dar una segunda opinión, porque como te decía, uno es paciente las 24/7. Claro. Los doctores van a salir de su turno y ellos van a regresar mañana, pero nosotros aquí nos quedamos. Nosotros ya este año van a ser 4 años que Soemi no está con nosotros y créeme que pues no hay un día en el que no pensemos en ella, en el que no la recordemos, en el que no la extrañemos. Simplemente el ver en sus hermanos, los vemos, los oímos. A veces se nos figura que habla la niña ahí. Ajá. Que se ríe uno igual. Sí, y luego Claro. pues ahorita con el más chiquito, él está igualito a Soemi. Cuando Soemi le estaba creciendo ya su pelo, Ajá. la ves a él y él se cuenta que es Soemi. Que es ella. Sí, justo no se alcanza a ver, pero acá está. Sí. De hecho, se lo trajimos porque ella le puso a su muñeco El curita. su curita. Exacto. Ese se Aquí lo está. puso ella porque es como a ella donde la canalizaban. Por eso se lo puso. Incluso hasta le pintó ahí sus moretones en los... Sí. Y eso, pues son juguetitos que le tenemos guardados aparte. Sí, Eso los una tenemos. bolsita y ahorita me dice, hay que llevar algo para
de Claro. Soemi. Yo así sacamos las cosas y se nos Sí, rompe el claro. alma. Porque son cosas que uno dice, ya no lo vamos a ver. Y las saca uno y les recuerda Sí, no, muchas pues, cosas, o no. sea, en momentos, pues. Claro, y no es Ujú. para menos, ¿no? Muchas gracias por venir. Muchas gracias por a pesar de lo complejo, tener esta valentía de hablarlo, tener esta valentía de tocar pues estos corazones, y sobre todo, pues la intención es esa, que el mensaje llegue a otros papás que están viviendo situaciones parecidas, que tengan esta fortaleza que ustedes tienen, que se acerquen a las personas que, como ustedes lo decían, que tienen deseo de ayudar, y sobre todo, pues la experiencia, el tiempo que va, lo que Claudia decían. Y pues nada, muchas gracias por compartir. Deseo de corazón que esto toque muchos corazones, que esto crea conciencia en especialistas, en padres, en personas que de alguna u otra manera están viviendo esta situación, y sobre todo que todo salga mejor. No hay que dejar de creer, no hay que dejar de perder la fe. De verdad, gracias por compartir. No tengo palabras para expresarles y a lo mejor se queda muy corto mi reconocimiento y mi admiración, porque no es fácil. O sea, no ha sido fácil, pero sin embargo, ustedes siguen con esa chispa, con esa vibra, con esas ganas, y sobre todo honrando la memoria de Soemi. Bien. No, Muchas pues te gracias. agradecemos mucho que nos hayas invitado. Ojalá algo de lo que aquí hemos comentado pueda servirle a otras personas. Yo me gustaría despedirme diciendo algo que un amigo, a quien le llamamos el vecino, me dijo en cierto punto, y me dijo: "Mire, vecino, aunque usted ahorita crea que está bien fregado, regularmente y estadísticamente hay una persona que está pasándola todavía más mal". Y eso tiene que ver con la relatividad, porque relativamente para mí esto puede ser el fin del mundo, pero en realidad todos los días se siguen diagnosticando personas con Claro. cáncer, siguen llegando personas a remisión todos los días, luego todos los días se siguen declarando personas en recaída, y todos los días están pasando muchísimas, muchísimas, muchísimas cosas. Ya en esa perspectiva, sí, a veces hay que darnos cuenta y dimensionar de que, pues, en realidad no somos tan importantes como a veces lo creemos, como el ego a veces nos hace sentir, sino hay que aceptar que a veces somos un numerito ahí muy pequeñito en este planeta, gran planeta llamado Tierra, en este gran país llamado México, en este gran estado y esta gran capital llamada Durango. En realidad seguimos siendo una estadística, pero entre estadísticas sí nos podemos apoyar, nos Claro. podemos hacer fuertes. No lo digo de una manera Sí, nada más por mala, decirlo. o sea, no lo digo malintencionado. Sí podemos buscar más opciones, sí podemos tener otros puntos de vista, sí podemos tener otras opciones de salida, y no hay peor lucha que la que no se hace, como luego dicen. Reitero, le recomiendo yo mucho a la gente que no se queden con el primer diagnóstico, que no se queden con el primer doctor mecánico que puedan encontrar, que busquen más opciones. Hay mucha gente que nos recibió con las puertas abiertas en otros lados, sin conocernos, sin saber nada de nosotros. Entonces, que nunca lo pierdan de vista, que así hay más personas ahí afuera que están dispuestas a apoyar. ayudar. Ujú. Muchas gracias. Y yo creo que invariablemente quien quiere ayudar y quien necesita ayuda, en algún momento se van a topar. Muchas gracias a ustedes que llegaron hasta el final del episodio. Un episodio muy emotivo, un episodio que a veces nos deja sin palabras. A mí en varias ocasiones me dejó sin palabras. Y obviamente removió muchas células, muchas situaciones, emociones que uno recuerda, y pues nada, agradecer mucho el que estén acá. Gracias a ustedes por llegar hasta aquí.
valoramos y agradecemos mucho que puedan compartir este mensaje, que les llegue a las personas que quizá necesitan escuchar estas palabras de aliento de Claudia, de Valo, y sobre todo también agradecerle a todas las personas que estuvieron ahí para Soemi. Yo creo que todos llevan un pedacito de Soemi en su corazón y eso es algo muy lindo. Les agradecemos mucho que comenten, que compartan, que sean parte de la comunidad de nuestro canal. Y pues nada, agradecer por tanto y aquí estamos. Vamos a seguir trabajando en función de darle pues difusión a los mensajes, a lo que papás vienen y nos comentan. Gracias, de verdad, gracias de corazón. Gracias a ustedes una vez más. Yo soy Juan Antonio Gurrola Luna, psicólogo infanto-juvenil, y este fue un episodio más del podcast Padres que Motivan.